Ante todo, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependientemente del horario en el que nos estén escuchando hablar sobre este podcast. Yo soy Leitan Chenil Pareja Pito, con mi grupo conformado por Leonardo Chuquiri Guaringa, Marifer Cortés Cosinga, Brian Rosales Crisoles. Vamos a estar hablando sobre el podcast de Crónica de una muerte anunciada. Y vamos a darle primero un breve contexto sobre de qué trata esta obra. Gabriel García Márquez y su literatura estuvieron influenciados por el convulso contexto histórico que se vivía en Colombia y en el resto de Latinoamérica a medida del siglo pasado. De ahí, de ese breve texto que les he leído, ha sido donde él creó una obra llamada Crónica de una muerte anunciada, que te habla todo sobre el tema que sucedió en Colombia en 1950. Buenos días, Miss. Hoy le voy a resumir la obra Crónica de una muerte anunciada. La historia empieza con Ángela Vicario al acusar a Santiago Nazar de haberle quitado su virginidad, y fue por este testimonio que sus hermanos, los gemelos Pedro y Pablo Vicario, quienes hacen enterar a todo el pueblo que asesinarán a Santiago Nazar por este acontecimiento. Pero lo más desgarrador fue que en el mismísimo Santiago Nazar ni su madre, Plácida de Lineros, se hayan enterado de ese revuelo, y fue por eso que un día que Santiago Nazar se levanta a las 5:30 de la mañana para ver el obispo, es que Pedro y Pablo Vicario lo esperaran para luego apuñalarlo en la puerta de su casa, y luego huyeran hacia la iglesia porque estaban siendo perseguidos. Pero aún así, Santiago Nazar, al recibir esas apuñaladas, aún seguía con vida y caminó 100 metros con sus vísceras al aire porque uno de los gemelos lo había apuñalado por su vientre y se le habían salido las tripas. Así que aún así, con sus tripas en las manos, aún siguió caminando por 100 metros hasta llegar a la puerta trasera de su casa, y ahí fue donde murió. Y así es como acaba Crónica de una muerte anunciada. Aunque desde el principio ya se sabía y ya se conocía que Santiago Nazar iba a morir, la historia trata sobre cómo fueron los acontecimientos que iban pasando a lo largo de toda la trayectoria que fue su asesinato. Análisis de personajes de Crónicas de una muerte anunciada. Comenzamos con Santiago Nazar, protagonista, hombre de 21 años que abandona los estudios de secundaria cuando su padre fallece y tiene que dirigir el Divino Rostro, una hacienda que su padre le dejó en herencia. Es soñador, alegre, pacífico, afable, formal y creyente. Descendiente de árabes, era considerado apuesto y de buen porvenir brillante. Vive en su casa con su madre, Plácida Linero, la sirvienta Victoria Guzmán y la hija de esta, Divina Flor. Tenía pensado casarse con Flora Miguel. Es emprendedor y demuestra su capacidad en el trabajo. Le gusta asumir las responsabilidades y ser el centro de muchas miradas. Siempre desea hacer las cosas mejor de lo que las hizo otra persona. Tuvo que hacerse cargo de la hacienda familiar poniendo en práctica todo lo que su padre le había enseñado, como el uso de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las aves. Dentro de este trabajo, él se desenvuelve con buen juicio, pero sin mucha fortuna. El asumir tanta responsabilidad desde joven lo hizo madurar un poco más rápido. Esta responsabilidad le hace tener cierta estabilidad en su vida. Seguimos con Bayardo San Román, ingeniero de trenes, bien vestido, galante con las mujeres, culto, tenía dinero y le gustaban las fiestas con algarabía. Honrado, afable y buen conversador, hombre de gran poder económico cuya edad ronda los 30 años, aunque muy bien guardados. A primera vista produjo admiración en el pueblo a su llegada. Decidió casarse con Ángela Vicario, consultando en primer lugar a la familia y no a ella, y para hacerla feliz cumplió todos sus caprichos prenupciales. Después la devolvió al descubrir que no era virgen. Su familia estaba conformada por 4 personas más,
la madre Alberta Simmons, 2 hermanas y su padre el general Petronio San Román. Es una persona un tanto histriónica porque le gusta llamar la atención de diferentes maneras. Es popular y tiene un deseo enorme de satisfacer necesidades materiales suyas y de resto mediante el uso del dinero. Emocionalmente es voluble y posee relaciones sociales y sentimentales superficiales, pues lo que más busca es mantener una imagen social agradable más que auténtica. Seguimos con Ángela Vicario. Es la menor de su familia, no es creyente, pero muy recatada. Respecto a los hombres, sabía lo que hacía en cada caso, madura después de lo ocurrido y se vuelve ingeniosa, aunque prefiere ocultar la verdad sobre lo ocurrido. Prima del narrador, flamante novia y de vuelta esposa de Bayardo San Román, al descubrir que no era virgen. Es la hija menor de una familia machista de recursos escasos. Vivía con su padre, que estaba casi ciego, Poncio, madre pura, y hermanos Pedro y Pablo Vicario. Tenía además 2 hermanas mayores que ya se habían casado. Ángela era muy bonita y su aspecto era de monja. Es una persona que es reprimida socialmente por las costumbres que hay en su hogar, donde a la vez muestra una total dependencia hacia la madre. Muestra una pasividad y sinceridad enorme consigo misma y con el resto. Como se dice, ha sido educada para ser esposa. Tal vez una razón más para estar reprimida era el hecho de no ser virgen y que no se lo haya dicho a su familia. Después de la paliza que le dio su madre, ella se quitó un gran peso de encima, pues ya no le debía nada a nadie. Seguimos con Pedro y Pablo Vicario y terminamos ahí. Los hermanos de Ángela son los encargados de devolver la honra perdida a la familia. Ninguno de los que estaban ahí deseaba pasar por ese trance porque no eran hombres violentos, de modo que intentaron, sin lograrlo, que otros realizaran ese cometido. Muestran tener una relación simbiótica, pues Pablo se ve como una persona pasivo-dependiente. Ante Pedro, posee un carácter un tanto agresivo y prepotente, que bien lo podríamos encasillar en el tradicional machista. Dentro del pueblo, ellos tenían un criadero de cerdos, trabajaban cortando carnes, es por ello que tenían amplio conocimiento sobre el uso de esos cuchillos. Su oficio se denominaba de matarife. Además, Pedro estaba recién llegado del servicio militar. Bayardo San Román y Ángela Vicario. Bayardo había llegado a Pablo en busca de una esposa. Entre los lugareños se encontraba la amiga Vicario, que quería hacer una boda entre su hija Ángela Vicario, ya que pasaban por un momento económico, pero Ángela no quiere casarse porque no se habían conocido y no había amor. 2. La venganza de los gemelos Vicario. Los gemelos preguntaron a su hermana quién era que se honró y ella le dijo fue Santiago Nazar. Rápidamente contaron sus planes a todo el que se lo cruzara, pero Santiago, por unas malas coincidencias, no se había enterado. 3. Aquella madrugada del lunes. Aquella madrugada del lunes esperaba la visita del obispo al pueblo. Llegaría el buque para bendecir el matrimonio de Bayardo y Ángela. Santiago Nazar deseaba ir a recibirlo, por lo que después de la fiesta apenas descansó una hora y se vistió adecuadamente. Se pensó con la noticia del pueblo que era la visita del obispo. En pocas horas la atención fue redirigida a Santiago Nazar, a quien todos sabían que iban a matar, pero quien nadie había visto para advertirle. Cristo Bedoya, compañero de parranda de Santiago Nazar durante aquella noche, se enteró del rumor tan pronto se separó de él. Salió a buscarlo de inmediato, pero su búsqueda fue infructuosa. 4. Los últimos instantes de Santiago Nazar. Inocente de lo que ocurriría, Santiago Nazar pasó por una casa de su novia Flora, que de forma inusual lo hizo entrar a la casa. Pese a las cerveras, nada más su conservadora familia no les había enterado de todo y estaba envenenada por la supuesta identidad de Santiago. Así que devolvió sus cartas de amor y deseó que lo matara a Santiago. No había entendido lo que ocurriría. Fue Nair Miguel, padre de Flora, quien luego de hablar con ella advirtió a Santiago Nazar sobre la amenaza de los Vicarios. Santiago Nazar salió hacia su casa. La fatalidad de estos meses salió por la puerta principal,
cosa que nunca hicieron ni lo esperaban. Los jefes vicarios reciben por telecatasmo. Santiago Nazar fue asesinado brutalmente a cuchilladas. Los gemelos se entregaron a las autoridades de honor. Pasaron 3 años bajo prisión, sin como un encuentro inesperado. Sin embargo, el ganador se encontró con su prima Ángela más de 20 años después, quien le contó detalles sobre su suerte en aquellos años. Finalmente supo que, tras aquel abandono, Ángela acabó enamorada de Mayor San Román. A lo largo de más de 2 décadas, le escribió cartas incansablemente, rogando por su regreso, hasta que un día, ya vencido por el paso del tiempo, Bayardo volvió a ella para quedarse en breve. Ya todo viejo y calvo y gordo, central de la crónica de una muerte anunciada es el fatalismo, la imposibilidad de escapar del propio destino que se cumple fatalmente, no solo para el protagonista. El elemento fundamental de la obra es el fatum, destino. Santiago Nazar muere porque está destinado a morir, y ese destino es irrevocable. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les voy a hablar mi conclusión y conclusión de todos mis compañeros. Y dice así: Crónica de una muerte anunciada, aunque fácil de leer porque nos empieza a contar la historia por el final, por la muerte de Santiago Nazar. Con este libro, mientras lo lees, puedes ir imaginándote todas las puestas escenas, y esta es la que más pertenece al realismo. La parte del libro que más me gustó fue cuando llegó la hora de la muerte, porque el autor pone a Santiago Nazar como una persona fuerte, sin temores, como un ser que quiere vivir y muere sin entender su muerte. Esa fue mi conclusión. Ahora viene la conclusión de mi compañero Leighton, y dice así: mi conclusión es que este trabajo ayudó no solo a aprender sobre el tema de hacer un podcast, sino que también ayudó a aprender más sobre la obra que leímos con mis compañeros y amar más la lectura. Esa fue la conclusión de mi compañero Leighton. Ahora vamos a hablar la conclusión de mi compañera Marifer, y dice así: mi conclusión es que me gustó mucho trabajar con mis compañeros sobre este podcast y me gustó mucho la obra, y Santiago Nazar es inocente. Esa fue la conclusión de mi compañera Marifer. Ahora vamos con la conclusión y última de mi compañero Brian. Dice: me gustó la obra porque me gustó trabajar con mis amigos y conocer al fondo la historia. Esa fue la conclusión de mi compañero Brian. Y bien, llegamos a la finalización de este podcast. Si llegaste hasta aquí, deje tu like y al botón de suscribirse y activar la campanita. Y compartir con tus amigos para más proyectos así en el futuro. Chao.